invitar, hermanos, a buscar el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Marcos 11, 27 al 33. Vamos a leerlo de forma alternada. En el versículo 33 nos unimos a una sola voz. Versículo 27 dice de la siguiente manera: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos temían a Juan como un verdadero profeta. Juntos, así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, les suplico en este momento en el que su palabra va a ser predicada, Señor, que me pueda utilizar como el canal por el cual Dios llegue de forma audible. Que la palabra escrita que encontramos en las Sagradas Escrituras pueda fluir, Padre Santo, sin ningún contratiempo. Yo me escondo detrás de la cruz de Cristo, y sea su autoridad y su poder en mis labios, Señor. Y sea su autoridad en mi conciencia y en mis pensamientos, hermoso Dios. Y permite, Padre, que caiga también como buena semilla en tierra fértil las Sagradas Escrituras. Se lo ruego en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, estimados hermanos. La autoridad. La autoridad es una facultad natural que se confiere al que posee el don de provocar respeto. Y Cristo provocaba respeto. Por eso él tenía mucha autoridad. La autoridad es pues una fuente natural de fuerza moral. Esta frase también se le atribuye a uno de los escritores y políticos en el Reino Unido. Voy a tratar en ausencia quizá de lo que vamos a estar viendo en relación a la Cena del Señor, un tema que para mí es importante. Y es importante porque tiene que ver con la autoridad que el cristiano debe otorgarle a Jesús. Antes de pasar a participar de la Cena del Señor, usted debería traer a su mente la autoridad que Cristo Jesús tiene, no solamente para la iglesia local, debería tener para toda la humanidad. Así que voy a hablar sobre la autoridad de Jesús. Para mí y para millones en el mundo, el Señor Jesús tenía, tiene y siempre tendrá poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y me sorprende mucho leer en los evangelios que entre más poder y autoridad tenía el Señor Jesús. Y mire, que voy a hacer un apartado para hablar sobre lo que les voy a decir en este momento. Jesús tenía mucho poder y autoridad sobre las entidades espirituales. Los demonios se les sujetaban a él. Los demonios se tenían que rendirle a Cristo Jesús. Cuando vemos en los evangelios me sorprende ver la autoridad que manifestaba en contra de los demonios, en contra de los líderes religiosos, en contra de las enfermedades, porque con autoridad sanaba el Señor Jesús. No había enfermedad que no saliera a la voz de la autoridad de Cristo de decir sana. Es más, ni la misma muerte podía retener el poder y la autoridad de Jesús. ¿Quién no recuerda a Lázaro? Ese cuerpo que yacía ya varios días, que ya estaba en descomposición, cuando la autoridad y el poder de Jesús se para frente al sepulcro y le dice: Lázaro, sal de ahí.
Las Escrituras dicen que Lázaro regresó a la vida. ¿Cristo tiene autoridad, hermanos? Claro que sí. Y de eso quiero hablarles. Del poder y la autoridad que manifestaba en contra de los demonios, en contra de los líderes religiosos, en contra de las enfermedades. Pero algo más sorprendente, que entre más autoridad, más humildad había en nuestro Señor Jesucristo. Entre más poder había en Él y más autoridad, más sencillez había en el Señor Jesucristo. Mire usted qué maravilloso es esto, porque más autoridad y más amabilidad se mostraba aún ante sus opositores. Me acerco como un punto de referencia al tema, tomando como texto el pasaje que acabamos de leer. Ahora bien, el contexto inmediato, lo que vemos arriba y abajo, nos muestra al Señor Jesucristo limpiando al templo. ¿Se acuerda? Entra a Jerusalén, ve que en el templo hay negocios, ve que el templo se ha convertido, en las palabras a priori de Jesús, en cueva de ¿qué? De ladrones. Toma un chicote y empieza a limpiar el templo, mientras que los del Sanedrín están observando. Y ellos se cuestionan, ¿con qué autoridad lo hace? Quisiéramos saber quién le dio la autoridad para limpiar el templo, porque llegado el caso, hubiéramos sido nosotros, los del Sanedrín, los que hubiéramos limpiado el templo, pero este hijo de carpintero, ¿quién le otorgó la autoridad para hacer tal cosa? Quédese por favor con esto en la mente. Cuando Jesús limpió el templo, demostró la autoridad espiritual que como Mesías e Hijo de Dios tenía. Por supuesto, los principales sacerdotes no lo vieron así, sino que pensaron en que sus prósperos negocios estaban siendo atacados y puestos en peligros. Además, el Señor declaró solemnemente que el templo había dejado de responder al plan de Dios y se había convertido en cueva de ladrones. Como era de esperarse, la denuncia de Jesús no les gustó en nada a los líderes religiosos. ¿Y quiénes eran los líderes religiosos? Estaba el sumo sacerdote, estaban los escribas, estaban los fariseos y estaban los ancianos, pues ellos conformaban al Sanedrín, al cuerpo más poderoso, hablando en sentidos políticos y religiosos, de Jerusalén. A ellos no les gustó nada de esto, pues entonces era de esperarse que ante la denuncia de Jesús no les haya gustado a los líderes religiosos, que se dieron cuenta de que su falsa religiosidad estaba siendo desenmascarada y puesta en evidencia, y esto constituyó uno de los motivos más importantes para que buscaran cómo matarle a Jesús. Esta situación creó constantes controversias entre Jesús y los gobernantes judíos, que son recogidos en las próximas lecturas que usted en casa debería hacer. Veremos cómo los judíos cuestionaban la autoridad de Jesús y le hacían preguntas comprometedoras sobre diferentes cuestiones. Pero en contestación a todas ellas, el Señor Jesús puso de manifiesto una sabiduría infinita superior a las de ellas. Me acerco al pasaje. El punto central, escuche lo que le voy a decir, de estas confrontaciones tenía que ver con el tema de la autoridad. María. Ay, María. ¿Conocemos quién fue María? Para nosotros fue una mujer, una madre soltera. Después apareció un tal José que quiso tomarla como esposa, porque a la mentalidad del Sanedrín, Jesús no era más que hijo de un bastardo. A los ojos del Sanedrín se sorprendían. Ahora viene, ahora limpia. Y preguntamos, ¿con qué autoridad él lo está haciendo? ¿Con qué autoridad? A mi parecer, y debería ser en todos, un asunto fundamental en nuestra vida, no solamente en este tiempo. Le voy a explicar por qué tomé este pasaje. Porque en relación a la autoridad que usted le da a Jesús, así va a responder cotidianamente. Déjeme preguntarle algo. ¿Quién tiene la autoridad final en el gobierno de nuestras vidas? A ver,
No me responda rápidamente. Estoy preguntando, ¿quién tiene la autoridad final en su vida, hermano? ¿Su trabajo? ¿Su familia? ¿Quién tiene la autoridad final en la vida de usted? ¿A quién usted debe obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿Quién tiene la última palabra en el debate sobre cuestiones espirituales, sobre cuestiones morales, sobre cuestiones sociales? Si me preguntan a mí, amados hermanos, respondería tan sencillamente: la autoridad final sobre cuestiones sociales o morales lo tiene la palabra de Dios. A lo mejor se levantará una eminencia en lo social y dirá: no, ustedes deberían creer esto. Ustedes deberían alinearse en este punto, pero nosotros decimos: no, la autoridad final para mí la tiene Cristo y lo tiene las Sagradas Escrituras. Amados y hermanos, ¿quién tiene la última palabra en un debate sobre cuestiones espirituales, sobre cuestiones morales, sobre cuestiones sociales? ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre sus hijos, o los esposos sobre las esposas, los gobernantes sobre sus ciudadanos? Amados hermanos, preguntémonos a la luz de la palabra de Dios, ¿a quién le vamos a dar la autoridad final de nuestras vidas? Para contestar estas preguntas, necesariamente tenemos que plantearnos primeramente de dónde proviene la autoridad. Y para responder esta pregunta tenemos básicamente dos opciones: o la autoridad viene de los hombres, o la autoridad viene de Dios. ¿De quién viene la autoridad? No hay más. Ante las cuestiones de la vida deberíamos cuestionar entonces: ¿esto que se me está imponiendo viene de Dios, o viene de quién, o viene de los hombres? Déjenme regalarles una anécdota. Cuando recién empezaba a profesar el cristianismo, cuando recién daba pasos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la abuela paterna, no sé cómo supo, no sé cómo se enteró, pero salió a responder con lo siguiente, airada, molesta, diciendo, le dijo a mi padre: si tus hijos siguen ese camino, entonces yo dejaré de ser su abuela. Y después dijo lo siguiente: y los voy a desheredar. Y dije entre mí, pues ¿de qué? O sea, ¿de qué nos va a quitar, no? Si nunca nos dio nada. La autoridad final, ¿quién la tiene? O la tiene el hombre, o la tiene Dios. La respuesta de mi padre fue genial. En verdad fue genial. Mi padre solamente le respondió: madre, te respeto porque eres mi madre, pero mis hijos son adultos y ellos decidirán qué camino van a tomar. ¿Qué camino van a tomar? Bueno, ahí está el cuestionamiento de la autoridad. ¿A quién le va a otorgar usted la autoridad final de su vida? ¿A quién le va a otorgar la autoridad final de su vida? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿A su familia? ¿Alguna eminencia en la sociedad? ¿O se la va a entregar a Cristo? Ojalá que sea Cristo, hermanos. Ojalá que solamente sea Cristo. Y en cualquier debate social, moral y espiritual, sea Cristo la máxima autoridad. ¿Qué cuestionaban los del Sanedrín? ¿Con qué autoridad y poder limpia el templo este hijo de carpintero? Estimados amigos y hermanos, todos los asuntos morales, fíjese lo que le voy a decir. Y como asuntos morales, déjeme contextualizar. La homosexualidad, la pedofilia, como en algunos países de Europa que quieren legalizarla, ¿verdad? Cualquier tema que tenga que ver con la moral tendría que pasar por el filtro de Cristo Jesús. Así se levante un gobierno, así se levante eminencias, así haya hombres que aboguen diciendo: estos son los preceptos que la sociedad debe seguir. Nosotros deberíamos decir: la autoridad final la tiene Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Solamente la tiene Cristo Jesús. Amigos y hermanos, todos los asuntos morales, todos los asuntos espirituales de esta tierra tienen que ser juzgados bajo el escrutinio de Dios, pues es la única autoridad legítima y auténtica. Los hombres les demandarán que se les respete su autoridad sobre asuntos que ofenden la moral de Dios. Yo digo, no estamos obligados para hacerlo. Recordemos aquellos héroes de la historia,
cuando se erigía la estatua del emperador romano y se les obligaba a todos los hombres, aún a los cristianos, a arrodillarse a esa estatua, y quien no lo hacía, pues entonces era merecedor de sanciones duras. Algunas tenían que ver aún con la misma muerte, pero muchos cristianos no veneraban la imagen del emperador romano. Por ponerles un ejemplo, porque había mucho más. ¿A quién vamos a obedecer? Amigos y hermanos, yo les digo lo siguiente y lo volveré a repetir. Todos los asuntos morales y espirituales de esta tierra tendrán que ser juzgados bajo el escrutinio de Dios, pues la única autoridad legítima y auténtica son las Sagradas Escrituras. Los hombres demandarán que se les respete su autoridad sobre asuntos que ofenden la moral, sobre asuntos que ofenden la integridad de Dios, pero nosotros diremos, nuestra autoridad final la tiene Cristo Jesús. Dice el pasaje que leímos inicialmente: vinieron a él los principales sacerdotes. ¿Quiénes? Los escribas y los ancianos. Cuando Jesús regresó al día siguiente al templo, los gobernantes judíos todavía estaban resentidos, ¿verdad? Porque el día anterior había limpiado el templo. Parece que incluso habían organizado su respuesta para el caso en que volviera a aparecerse por allí Jesús. Así que cuando Jesús entró ese día al templo, una amplia delegación del Sanedrín, el máximo órgano del gobierno judío, se enfrentó, se encaró con Jesús. Hubo nuevamente un choque entre ellos y Jesús. Los que vinieron en representación del Sanedrín fueron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ahí estaban estos 71 individuos que componían el Sanedrín. Ahí se encontraban. Ahora bien, cuando llegaron con Jesús, ¿cuál fue la pregunta? Lo hemos estado viendo porque estamos hablando sobre la autoridad. ¿Cuál fue la pregunta? Te vimos agarrar el chicote. Te vimos botar la mesa de los cambistas. Te vimos golpear las espaldas de aquellos que nosotros le dimos permiso para vender animales tuertos, animales en mal estado, porque nosotros les dimos permiso a ellos para que pudieran hacer negocio dentro de la casa de Dios. Pero tú vienes, hijo de carpintero, y botas todo esto, y aún hay más. Llamas a todos a los que les dimos permiso, que se ha constituido ese lugar, constituido como una cueva de ¿qué? De ladrones. Ahora te decimos a ti, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Quiénes podían hacer eso? Los del Sanedrín. Ellos podían hacerlo porque estaban a cargo del templo. Ellos sí podían hacer este tipo de movimientos. No Jesucristo. ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? Vaya pregunta. Yo digo, hermanos, que cuando predico algo así, para nosotros deberíamos buscar la enseñanza práctica de nuestras vidas. Porque usted como cristiano dice, pastor, yo no tengo problema para dar la autoridad a Jesús. Es más, se lo voy a poner en ejemplo. ¿Tiene usted problema para dar la autoridad a Jesús? No debería darle el problema, no debería haber ese problema. Pero que hay una enseñanza profunda, mis queridos hermanos, de las cuales quisiera desarrollar un poco más. La pregunta es, ¿con qué autoridad? Es cierto que como dirigentes espirituales de la nación, tenían la responsabilidad de mantener la ortodoxia dentro del templo. Así que estaban en su derecho de preguntar a Jesús acerca de su autoridad. Notemos que todos ellos admitían que tenía autoridad. Déjenme por favor comentarles lo siguiente. Ellos notaban que tenía autoridad, tenía poder Jesús. Estimados amigos, deben de saber que desde el comienzo de su ministerio, la gente admiraba de la autoridad con la que enseñaba Jesucristo. Vea por favor Marcos 1:21 al 28. Vea por favor ese pasaje en casa. También tenía autoridad para enfrentar a los demonios.
Cristo tenía mucha autoridad para enfrentar a los demonios. De hecho, los mismos escribas se habían visto anteriormente en la obligación de dar una explicación a esta autoridad con la que Jesús obraba. ¿Alguien tiene Marcos 1, 21 al 28? Por favor, Héctor, regálame agua, Marce. Aquí está. 1 al 28. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, cuando en la sinagoga enseñaba y se administraba de su doctrina, se admiraban, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Gracias. Y pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué puedo decirles, hermanos? La lectura misma dice que el Sanedrín notaba la autoridad que Jesús tenía. Él observaba la manera que aún los demonios se rendían ante él por su autoridad. Y voy a hacer un paréntesis, hermanos. No hay una entidad espiritual de maldad que no se doblegue ante Cristo Jesús. No hay una fuerza oscura que no se doblegue ante los pies de Cristo Jesús. Él tiene la autoridad y tiene todo el poder. A menudo cuando uno lee los evangelios se sorprende por la cantidad de actividad demoníaca que aparece en los evangelios. Pareciera que cada 2 o 3 personas que se encuentran con Jesús están poseídos. ¿Por qué hubo tantos demonios cerca del ministerio del Señor? ¿Será una situación atípica hoy o es igual? Yo les digo una cosa, mis amados hermanos, la actividad espiritual hoy está también en avance. Uno de los rasgos o una de las características antes de la segunda venida de Cristo Jesús dice que la actividad demoníaca aumentará. ¿No les he contado? Alguna vez fuimos a Acapulco a un taller, es verdad que fue algo hermoso, demasiado hermoso. Nos agradó estar ahí, la convivencia. Estábamos en Cuautla viviendo y cuando llegamos, el autobús llegó, nos bajaron, llegamos a la casa, pues ya eran como quizá a la 1 o 2 de la madrugada, más o menos, ¿verdad? Era algo hermoso. Ya estaba yo en planes, o estábamos en planes de ir a estudiar al seminario, estábamos en ese proceso. 2 de la mañana, siento algo en mi persona, algo que me está tratando de asfixiar, algo que está dentro, sobre mi cuerpo haciendo algo. Me levanto, veo a mi esposa también en una situación de lucha, veo la televisión que está boca abajo. Cuando yo abro los ojos y ya percibo mi realidad, veo cómo algo pasa hacia la sala. Algo pasa hacia la sala. En mi inercia, yo me levanto, digo, alguien se habrá metido, paso a la sala y yo no veo nada. Y ahí empieza una sensación extraña en mi cuerpo. Ahí empieza una voz audible diciendo: de esta no te vas a levantar. De esta no te vas a levantar. Amigos y hermanos, la actividad demoníaca es una realidad. Cuando nosotros hacemos a un lado que el diablo no existe, estamos dando cavidad para que él pueda trabajar en nuestras vidas. La actividad está ahí. ¿No te has preguntado por qué tu vida va de derrota en derrota? ¿No te has preguntado por qué no te has levantado cuando con Cristo dice: podemos ser más que vencedores? ¿No crees que Cristo puede darnos la victoria, hermanos? ¿No será que te hace falta que Cristo venga y nos otorgue libertad? Porque donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí vemos en los evangelios cuántos hombres endemoniados fueron liberados solamente por el poder y la gracia de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahí está el gadareno que se le dijo, ese hombre que no había cadenas que podía sujetar, ese hombre que no podía ayudar a la familia, ese hombre que vivía entre las cuevas
y comía del estiércol. Cuando vino a Jesús, Jesús lo liberó y le dijo: vete a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amigos y hermanos, dele la autoridad a Jesús. Deje ya de darle la autoridad a alguien más, otórguesela a Cristo. Pruebe la libertad espiritual. Pruebe el poder que Cristo le puede ofrecer hoy a usted. Pruebe la gracia y pruebe la autoridad que viene con la gracia de Cristo Jesús. Amigos y hermanos, hoy más que nunca debemos poner nuestras vidas bajo el cuidado de Dios, bajo la autoridad de Cristo. Di a tu hermano, dilo, en verdad, di a tus hijos y a tu esposa: hijos, vamos a poner nuestra familia bajo la autoridad de Cristo. Yo digo que al diablo no le gusta esto, pero vamos a hacérselo hoy de manera verbal. Dígale a su esposa: yo sé que no te va a gustar mucho, pero mujer, vamos a poner nuestro matrimonio bajo la autoridad de Cristo Jesús. Vamos a poner nuestra familia bajo la autoridad de Cristo Jesús. Vamos a poner a nuestros hijos bajo la autoridad de Cristo Jesús. Vamos a hacerlo. Vamos a poner bajo la autoridad. Vuelvo al inicio de la idea sobre la voluntad de Cristo que el Sanedrín había considerado. Vuelvo otra vez al texto. Veamos que los dirigentes religiosos de Israel habían fracasado en su misión de reconocer a Cristo como el Mesías. Lo habían fracasado y ahora están buscando la manera de poder hacer una pregunta que pudiera acusarlo y llevarlo a juicio. Dinos, el bautismo de Juan. Hablamos sobre el bautismo de Juan. ¿Era de Dios o era de quién? ¿O era de los hombres? Ahora bien, antes de concluir, solo explico brevemente la magistral respuesta de Jesús. Y la magistral respuesta de Jesús fue: háblenme sobre el bautismo. ¿Era del cielo o era de los hombres? En vista de la situación, el Señor pasó a poner en evidencia su falta de coherencia espiritual, para lo cual les hizo una pregunta acerca del bautismo de Juan. Algunos han pensado que la intención de Jesús era buscar una salida hábil a una situación difícil, pero en realidad no estaba equivocada la cuestión, sino abordándola en su mismo origen. ¿Tenía el Sanedrín capacidad para reconocer la autoridad divina? Primeramente, ellos tenían que demostrar que eran capaces de cumplir con su deber de reconocer cuando una persona actuaba con autoridad. Y ellos dijeron: si decimos que Juan, el bautismo de Juan, venía de Dios, entonces este nos va a decir: ¿por qué no le creíste? Y si decimos que son de los hombres, entonces la multitud nos va a agredir. Y su respuesta más fácil fue: no lo sé. Ah, qué respuesta esta. Ya estoy por acabar. Esto es mucho más serio de lo que a simple vista puede parecer. Lo que estamos considerando es que si una persona no cree en el mensaje de Dios, tampoco creerá a Jesús, porque en el fondo lo que se está rechazando es la autoridad de Dios. Ellos estaban rechazando la autoridad de Cristo. Estaban rechazando la autoridad de Dios. Aunque por supuesto la responsabilidad de estos judíos era mucho mayor, puesto que habían tenido ante ellos todas las evidencias posibles. ¿Qué más les faltaba? Habían visto a Lázaro salir de la tumba. Habían visto sanar a muchos. ¿Qué más evidencias necesitaban? De cierto os digo, como dice Juan 3:20, el que recibe al que yo enviare y me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe también al que me envió. Quien tiene a Cristo tiene a Dios, y quien tiene a Dios tiene a quién, tiene a Cristo. La salida fácil ante la negación de la autoridad de Cristo es: no sabemos. A la comprometida pregunta de Jesús, ellos contestaron: no sabemos. En realidad su ignorancia nada más era un escape para no aceptar a Jesús. Querían esconder su incredulidad con el pretexto de que no sabían, pero esto era totalmente irracional. Para poder mantener esta actitud, tenían que cerrar los ojos ante todas las evidencias ya puestas ante él. Amigos, ¿Jesús ha puesto evidencias en nosotros?
de que Él es real? ¿Cuántas oraciones Jesús no ha respondido a usted? ¿Cuántas plegarias ha puesto delante de Dios? Acuérdese rápidamente cuando usted anhelaba algo en el corazón y le pidió a Dios, escucha mi oración, escucha mi plegaria, y Dios te ha puesto más de una evidencia delante de ti. Ahora es necesario que tú le des toda la autoridad a Cristo Jesús. Lo cierto es que esta postura es cada vez más frecuente en nuestro mundo moderno. Por ejemplo, algunos mirarán el universo y contemplarán todas las maravillas de la creación, pero finalmente podrán concluir, no sabemos si hay Dios, no sabemos. Oye, ve las maravillas que hay. Y aún así concluirán, no sabemos si Dios existe. Dios ha puesto muchas evidencias en tu vida. Cristo ha puesto muchas evidencias en tu vida. El Señor ahora nada más te demanda, dale la autoridad total a Él. Entrégale la autoridad total a Él. ¿Con qué autoridad lo haces? Para nosotros, Jesús tiene toda la autoridad, porque creemos que Él es el Hijo de Dios y el Dios verdadero. Amigos y hermanos, déjenme por favor terminar haciéndoles una invitación. Acérquese a Cristo, acérquese al Señor con toda sencillez de corazón, entréguele su vida, pero sobre todo reconozca a Él que tiene la autoridad total y completa en su vida. ¿Está siendo atacado? ¿Está siendo lastimado? ¿Hay alguna situación en su vida que en algún momento le produce algún tipo de sensación? Acérquese a Cristo y entréguele la autoridad. Si alguien nos pregunta, ¿con qué autoridad lo haces? Yo respondería, porque Él es el Hijo de Dios.